como remedio para la ansiedad, servir a Elohim a través de los demás. En este momento yo le estoy sirviendo a Yahweh a través de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Y entonces la ansiedad se calma. Ahora, si tuviera yo ansiedad, entonces no autocompadecerse por lo que nos ha pasado. Más ahora con este confinamiento y todo lo que ya está pasando y que viene todavía más fuerte, no pensar en eso, porque si no entonces se vuelve un ciclo vicioso. Ahora, punto número 3. Sal del letargo. Sal rápido de ahí. Sal del letargo. No permitas el letargo. O sea, el letargo quiere decir estar quieto. No, sal del letargo. Rápido, rápido, rápido. Cuando la congregación estuvo abierta, teníamos un grupo muy bonito de servidores, varones, y de servidoras, mujercitas. Es decir, servían. Es decir, estaban recibiendo a las almas para colocarlas en las sillas, etcétera, etcétera. Consejeros, bueno, los consejeros siguen funcionando a través ahora de internet. Entonces, el servir es lo mejor que podemos hacer para calmar la ansiedad. Y pensemos un poco en ello. Miren, escuchen muy bien esto. Escucha. Yo voy a decir la frase, la voy a decir un poquito rápida y después la vamos a analizar y después ya la van a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es un gran remedio para la ansiedad. Yo lo voy a decir rápido, no anoten nada. Es difícil preocuparse o lamentarse cuando lo que haces ahora son planes y meditas en ellos. A ver, voy a volver a repetir esto y ahorita ya lo anotan. Es difícil preocuparse o lamentarse cuando lo que se hace o haces o hago ahora requiere planificar las cosas y meditación. Ahora lo voy a dictar y ahorita yo les explico. Es difícil preocuparse o lamentarse cuando lo que se hace o cuando lo que haces ahora requiere planes y meditación. Ahora vamos a hacerlo práctico. Yo ahorita estoy dando un tema que tuve que preparar hace no sé cuánto tiempo, hace mucho tiempo, aquí está escrito para que no se me vayan las ideas. Tuve que tener un tiempo para sentarme, tomar la Biblia en primer lugar, orar al Eterno y decirme, dime qué quieres que yo le pueda transmitir a mis amados hermanos y hermanas de gozo y paz. Y entonces, eso requirió, o sea, esto que yo estoy haciendo requirió que yo planeara el tema y que meditara en el eterno Yahshua para poderte dar este tema. Entonces, como yo planeé el tema y luego lo medité con el Eterno en primer lugar, no hay tiempo para la ansiedad. O sea, no hay tiempo para la ansiedad. Están comiendo las uñas o la ansiedad total. Eso no. No. Bueno, espero que lo hayan anotado y entonces de esa manera vamos a ir a cosas más profundas ahorita. El hacer algo constructivo como punto siguiente te elimina la preocupación. Porque ¿por qué viene la ansiedad? La ansiedad viene por preocupación. Ocuparse antes de, eso quiere decir preocupación. Entonces, si nosotros hacemos algo constructivo, como ahora mismo que estamos hablando, vamos a hablar de la bendita palabra del Eterno, eso elimina la preocupación y entonces no caemos en ansiedad. Estoy diciendo este tema, o estoy dando este tema, perdón, porque yo sé que hay muchos de ustedes que estaban pidiendo esto en los comentarios. Robe, hable sobre más de la ansiedad, etc. Entonces, aquí tienes el tema de una vez. Ahora, punto siguiente, mantente ocupado. Esa es la mejor terapia. Mantente ocupado y entonces de esa manera la ansiedad no tiene cabida ahí. Porque el problema está en el cerebro, en los pensamientos, digamos. ¿Qué tienes que hacer para evitar caer en ansiedad? Llena tu vida de actividades. Tenemos que tener la agenda llena. Y tú dirás, ¿pero eso no me va a dar más ansiedad? Vas a ver que no. Porque ahorita apenas estoy arrancando el tema, estamos iniciando el tema. Entonces, tienes que mantener tu agenda llena de actividades.
Pero esas actividades deben de ser estimulantes. A ver, yo puedo tener, no sé, que dar como médico varias consultas, etcétera, o atender a varios hermanos por teléfono ahora, sobre todo, y demás. Pero tengo que tener también, eso debe ser estimulante para mí, el querer consultar a mis pacientes, etcétera. Cada quien en su trabajo. Ahora piensa en el tuyo. Eso es. Ahora, si nos dedicamos a ayudar a los demás, como dije en el punto número 1, entonces la ansiedad se va, porque estamos tan despreocupados de nosotros y estamos ocupados en los demás. Y entonces la ansiedad se va. Y eso está en la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Entonces tus actividades deben ser estimulantes. El hecho, por ejemplo, de decir, bueno, quiero tomarme un café con alguien, independientemente del confinamiento, quiero tomarme un café con alguien, etc. Si tú lo anotas en tu agenda, y tú tienes mucho trabajo que hacer, pero el trabajo debe ser estimulante también. No debemos ir, otra vez a consultar. No, porque me gusta hacer eso. O sea, nos tiene que gustar el trabajo. Y si yo al final de la agenda, en ese día, digo, me voy a tomar un café con este hermano o con estos hermanos, o voy a platicar con estos hermanos, eso para mí es estimulante. ¿O no? Eso. Sí es estimulante porque decimos, bueno, nos vamos a tomar un chocolate caliente porque ya empezó aquí el frío, por eso estoy vestido en esta forma, porque ya empezó mucho frío aquí en Tehuacán, Puebla, México. Entonces tenemos que tener actividades estimulantes, porque si todo también es trabajo y no tenemos, aunque el trabajo debe ser estimulante, entonces sí empieza ansiedad. Tenemos que tener un momento de esparcimiento, eso lo dice Yahshua, ¿se acuerdan? Cuando decía a los discípulos, vamos hacia allá. O sea, lejos de la gente para poder platicar con ellos. Él quería platicar con sus discípulos y poder comer y estar más tranquilos, que a veces ni los dejaban. Pero bueno, es un decir. Ahora, la idea es que estés tan ocupado que no tengas tiempo de preocuparte. Anoten eso porque les va a servir. O sea, la idea es que tú estés tan ocupado que no tengas tiempo de preocuparte. Pruébalo y vas a ver cómo sí resulta. Por ejemplo, yo decía, cuando di alguna plática para ver cómo podías pasar el confinamiento, cuando se puso muy fuerte esto, yo decía que tenías que tener un horario, ¿te acuerdas? Levantarte temprano, de 7 a 7:30 esto. O sea, por ejemplo, de 7 a 7:30 ejercicio físico. No hay como haber orado antes un poquito en la madrugada, tal vez, sí, es lo mejor. Pero vamos a hablar, de 7 a 7:30 ejercicio físico. De 7:30 a 8, un buen baño. De 8 a 8:30, un buen desayuno. O bien que ayunes, o ayunamos. De 8:30 a 9, tomar un café para tomar más fuerza, etc. Y ya de 9 en adelante viene la actividad fuerte. Entonces todo el tiempo, la idea es que estemos tan ocupados que no tengamos tiempo de preocuparnos. Hagámoslo. Ahorita les voy a dar consejos más prácticos. Bueno, ahora, mucha atención. Que tú digas, no tengo tiempo para preocuparme. No tengo tiempo para preocuparme. Entonces, como no tengo tiempo para preocuparme, no tengo tiempo para estar ansioso. Entonces, repartamos así nuestro tiempo. A mí, les voy a ser honesto, me costó trabajo, pues siempre he tenido mucho trabajo como médico y entonces atender 30 personas en una mañana, eso como que me estresaba y después dije, bueno, tengo que organizar mejor esto. Estoy hablando ya de hace muchos años, pero aún así sigo trabajando bastante, entonces dije, bueno, a ver, hace muchos años pensé, no puedo seguir en este ritmo, si no me voy a enfermar. Se enferma uno. Entonces, a ver, la idea es que no tengo tiempo ya para preocuparme. En los científicos, por eso yo quería ser científico de laboratorio y demás, o médico completamente de 24 horas, es un decir, en la cirugía. Los científicos, por ejemplo, Pasteur, él habló de la paz que había en los laboratorios y en las bibliotecas. Cuando todavía estaba todo abierto
y bueno, estoy hablando ya desde hace muchos años, había unas bibliotecas en las ciudades grandes y también en las pequeñas, donde se acuerdan, no sé si se acuerdan ustedes, entrabas a una biblioteca y lo primero que decía es silencio, silencio. Entonces casi tú llegabas de puntitas a pedirle un libro a la persona, generalmente era una señorita o algún señor con experiencia, letrado. Le decías, buenas tardes, disculpe algo, porque todos los demás estaban así metidos en la lectura, en las mesas. A mí me tocó ir a muchas bibliotecas muy bonitas, con muchos miles de libros interesantes. Es que hay que amar los libros, el olor al libro. Esos libros empastados con pasta, valga la redundancia, gruesa. Entonces, ¿me da usted un libro? Quiero aprender más sobre este tema. Sí. Y ya nos llevaban, aquí está, tome usted asiento. Eso daba una paz tremenda. Yo disfrutaba mucho eso, porque había silencio. Si alguien como que empezaba a querer levantar la voz, que decía, oye, no le entiendo a esto, que dice, shh. Todos los demás decían así, shh. Y entonces, perdón, silencio. De eso habló Pasteur. Y muchos científicos más hablaban de la paz que se encontraba en las bibliotecas, en los laboratorios. No creo que en un laboratorio para Fleming, para ver el penicillinum notatum, o sea, es el que descubrió la penicilina, no la inventó, la descubrió. O sea, es un hongo, ahí ha estado con su microscopio, con música a todo lo que da. No, tenían que tener paz. Entonces, yo estudié hace muchos años la vida de muchos, no voy a mencionar científicos, etcétera, de descubridores de microorganismos, el bacilo de Koch, etcétera, etcétera, el bacilo de la tuberculosis y demás. Todos aquellos científicos tenían los nervios no de punta, sino bien templados, porque trabajaban en lugares de silencio. Ahora tú dirás, Roy, pero yo trabajo en lugares donde hay mucho ruido. Bueno, utilizar audífonos, o sea, hacernos la vida más placentera, porque este mundo, pues ya decíamos, es de locos. Bueno, ahora, tenemos que estar demasiado absorbidos por el estudio y el trabajo para no preocuparnos. Es decir, que estando absorbidos por el trabajo o el estudio, no hay tiempo para preocuparse y entonces no hay ansiedad. Si yo tomo un libro para investigar y poderles dar un tema, o sea, enriquecido, desde luego la Biblia es lo mejor, pero si yo les voy a hablar de la Primera o Segunda Guerra Mundial, pues tengo que tomar varios libros, o de otras cosas más agradables. La guerra es muy fea, pero bueno, de cosas más agradables, de biología o de psiquiatría, no sé, de X tema. Entonces tomo mis libros y en ese momento, ¿cuál preocupación? Nada. Ahora hay cosas que están en nuestras manos, que podemos resolver con la ayuda del Eterno. Y hay cosas que no están en nuestras manos. Y entonces, orar. ¿Se acuerdan? Eso se los voy a dejar de tarea. Hubo un rey en Israel que venía un ejército que lo querían invadir a Israel. Y entonces este rey, no les digo el nombre, se los dejo de tarea, dijo, no sé esto, no sé orar, no sé esto, pero sé cantar. Y empezó a cantar. Y se fue la preocupación y el Eterno lo libró, porque empezó a cantar salmos, o sea, cantó al Eterno y entonces lo libró de esa invasión. Se los deja de tarea. Hasta hay un tema en este mismo canal YouTube, Shalom 132. Entonces, si estamos absorbidos por el trabajo, el estudio, ahora no hay preocupación. Los investigadores, de hecho, yo conocí muchos investigadores estando en la universidad o prestando servicio en los hospitales. Conocí muchos investigadores y que yo recuerde, nunca había a uno padeciendo de desequilibrio nervioso, o sea, de desequilibrios nerviosos. Yo no conocía a ninguno de los investigadores y eso. Sí estaban atentos a su trabajo y hacían las cosas muy bien, pero no, rara vez, o sea, no, de hecho, no, yo no conocía a alguien que diga, sufro de los nervios, ¿no?
Entonces lo ideal es, qué mejor que la lectura de la Biblia. Qué mejor que la lectura de la Biblia y dedicarnos a ayudar a los demás, como en este momento yo lo estoy haciendo, para cabo de Yahshua Mashiach. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hay que ocuparse de eliminar la ansiedad? No dije preocuparse. ¿Por qué hay que ocuparse de eliminar la ansiedad? Porque la ansiedad va a causar 1000 enfermedades. Ya lo he dicho en temas médicos, se aumenta el cortisol, etcétera, etcétera. Y vienen cantidad de desequilibrios en el organismo. Hay una ley en psicología, hablo de psicología ahorita, de psicología médica. Hay una ley en psicología que dice, es imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, ahorita yo se los dicto si quieren, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. Se los voy a dictar, porque es una ley. Vaya, yo también estudié psicología y psiquiatría. No lo digo para presumir, no, lo digo para que sepan que sé de esto y tú lo tomes de veras como una enseñanza. Entonces, la ley en psicología dice así, anótenla si quieren, es imposible para cualquier espíritu humano, eso, por muy brillante que sea una persona, por muy brillante que sea, pensar, punto y coma le pueden poner, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. Ahora, eso es psicología. Yahshua HaMashiach nos da cantidad de enseñanzas sobre la ansiedad, cantidad. Yo decía antes, Él es el psicólogo de psicólogos, pero no, Él es el Rey de Reyes, es el Todopoderoso. Entonces, es imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, o sea, que sea un genio, un cerebrito, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. Ahora, vamos a volverlo a repetir, esta ley de psicología. Es imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, por muy brillante que sea una persona, no puede pensar en dos cosas. Y eso es lo que debemos nosotros como mesiánicos, como seguidores de Yahshua, controlar. Tenemos que controlar, y sí lo podemos controlar. Dice el Tanakh, llevar todo pensamiento cautivo a Yahshua. Ahí se refiere para reprobar o aprobar un pensamiento, ¿no? Reprobamos los pensamientos negativos y los echamos fuera en el fuego del Ruach HaKodesh, ni siquiera los albergamos en nuestro pensamiento. Por eso el Eterno dice, deje el impío, el inicuo, sus malos pensamientos. Entonces no se puede pensar en dos cosas, es una ley psicológica. Y entonces no, si nos ocupamos en algo bonito, como ahorita, yo no tengo tiempo para pensar en preocuparme. Y recordemos lo del rey, se los dejo de tarea. Ahora, escuchen muy bien esto, miren. Concentrar los pensamientos simultáneamente es imposible. O sea, si yo quiero concentrar mis pensamientos simultáneamente, es imposible. Puede haber personas muy inteligentes, como yo les digo, brillantes, muy inteligentes, pero es imposible que pueda pensar dos cosas al mismo tiempo. Y eso lo demostramos a través de un electroencefalograma, ya en psiquiatría, por ejemplo. Bueno, yo dije que es imposible concentrar los pensamientos al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, pero sí sucesivamente. Y eso es algo que vamos a aprender el día de hoy. A ver, vamos a suponer que tú te acuerdas de algo que te angustia, pero ya oraste por ello, por el Eterno. Un problema muy fuerte, ya lo pusiste en la corte celestial. Hay un video que le titulé La corte celestial, véanlo, poner en manos del Eterno el problema. Y si nos seguimos angustiando, entonces quiere decir que no le tenemos confianza al Rey de Reyes, que es el único juez justo en todo el universo, bendito es su nombre por siempre. Entonces, a ver, sí podemos sucesivamente ir poniendo los pensamientos, porque tenemos un cerebro gracias al Eterno. Y entonces voy a pensar en esto, pero ¿se quiere meter el otro pensamiento de angustia por alguna cosa que tengas? No, a ti te toca después. Como si le dieras un boleto, ¿no? No, tu boleto no
Tú eres el número 2, ¿por qué quieres meterte en mi pensamiento? No, la preocupación, no, ocupación, no, de esto no, fuera. Ahorita estoy atendiendo esto. Acabas eso, entonces esto ya lo resuelve. Ese es el problema de la ansiedad, hermanos. Créanmelo. Ese es el problema de la ansiedad. Querer resolver varias cosas al mismo tiempo. Y eso es imposible. Recuerda la ley psicológica. Por muy brillante que sea una mente, un espíritu humano, no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay gente hay personas que se sienten muy inteligentes, y sí, lo son. Hay gente muy brillante, yo no digo que no, pero dicen, puedo resolver 2, 3 cosas al mismo tiempo, y viven ansiosos. Entonces, por más brillante que sea, eso es imposible eso, ¿no? Para empezar, no pueden pensar 2, 3 cosas al mismo tiempo. Ahora, hay cosas más profundas que vamos a tratar. Miren, no es posible estar entusiasmados y al mismo tiempo abrumados. Anótenlo, les va a servir. No es posible estar al mismo tiempo entusiasmados y al mismo tiempo abrumados. Cuando estamos tristes por una situación, que la tristeza es normal, no pasa nada, que no se caiga en depresión. Hay un tema sobre la depresión en este mismo canal de YouTube. Entonces, a ver, si estamos tristes, bueno, ver por qué estamos tristes, puede ser algo que nos está afectando el alma, orar con más ganas, clamar, gemir. Hay cantidad de citas que yo les podía enseñar, y les voy a enseñar para los nuevecitos en la Biblia, o sea, en los Salmos, unos versos de fuego. Y entonces el Eterno mueve su mano poderosa, su brazo poderoso a favor nuestro, porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Entonces, si estamos entusiasmados, es imposible al mismo tiempo estar abrumados. Entonces, estemos entusiasmados. ¿Y se acuerdan de dónde viene la palabra entusiasmo? Entusiasmo, de teos. Es una palabra griega, digamos. Entonces, en Dios, en Yahweh, en Yahweh. Si estamos en Yahweh, entonces no vamos a estar abrumados. Recuerden la enseñanza de ese rey, y eso sí se los dejo de tarea. Ahora, escuchen muy bien. Miren, en medicina, yo lo explicaba en un tema médico, no recuerdo, cuando alguien llegaba con un coma alcohólico, o sea, de tanto tomar alcohol llegan en coma, prácticamente un shock, un coma alcohólico, yo tenía que meter mucha glucosa concentrada al 50%, intravenosa, directa, para que, hagan de cuenta que esta mano es una neurona, perdón. Y entonces está llena de alcohol, está mal esa neurona. O sea, las neuronas son las células del cerebro. Entonces yo metía la glucosa, llegaba al cerebro la glucosa es más pesada que el alcohol, y entonces al entrar la glucosa, echaba fuera el alcohol. Y entonces el paciente empezaba a reaccionar, porque el coma alcohólico es de muerte. Entonces hay que poner algo mayor que se lleve lo menor, o sea, que está tóxico. Entonces, a ver, voy a explicarlo ahora espiritualmente. Miren, una emoción expulsa la otra. Una emoción buena expulsa la emoción mala, que es menor. Vuelvo a repetir, una emoción buena, que es fuerte, entonces llega y expulsa lo malo. Yo lo dije físicamente, amados Sahin, a Hayot, en el cerebro, o sea, cómo funciona esto en el cerebro. Pero en lo espiritual, de todas maneras, aquí están los pensamientos, en el alma, el cerebro, pero es en el alma. Entonces llega una emoción buena y vámonos, bota la mala. Háganlo, hermanos, háganlo. Por eso es importante recordar los momentos más bonitos en nuestra vida. No sé, el día que tú dijiste, Yahshua es mi Señor, el día que bajaste a las aguas, en el Tevilá, lo que se conoce como bautismo, pero es Tevilá, haber bajado la inmersión en agua en el nombre de su don Yahshua Mashiach. Recuerda cuando empezaste a sentir la presencia del todopoderoso Yahshua.
Aparte el día que nacieron tus hijos, el día que te casaste, el día que nacieron tus hijos. Recordar momentos hermosos. Entonces una emoción buena, vámonos, se llévala. Lo que te esté perturbando en ese momento. ¿De acuerdo? Recuerden una lección que ya comenté. El 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Anótenlo, hermanos. El 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Eso, los espero. El 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Entonces realmente nos estamos preocupando de más. Y muchas veces, aunque se tenga experiencia en esto, puede uno como caer en ese error, no digo pecado, sino en ese error, es el momento, yo ya aprendí esto. Y entonces pensamos en Yahshua y se va todo. En el libro de Kefas, en la carta de Kefas dice, echar la ansiedad en Él. O sea, Él lleva nuestras cargas hasta la ansiedad. Bendito es Él. Se los dejo de tarea, busquen esa cita, en una de las 2 cartas de Pedro está. Ahora, fíjense muy bien lo que les voy a comentar ahora. Los psiquiatras de la Segunda Guerra Mundial, bueno, dije que no iba a hablar de guerra, pero bueno, los psiquiatras de la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras de Estados Unidos, de Norteamérica, recomendaban a sus soldados que una vez que estaban fuera del campo de batalla, tomaran fotografías de las flores que había ahí, que pescaran, si había un lago cerca, llevaban pelotas y que los soldados jugaran a la pelota. Así, como niños. No tanto ni siquiera voleibol, sino nada más aventarse la pelota y cachar la pelota y aventarse al otro soldado y así. Esas eran las recomendaciones que daban los psiquiatras de la Segunda Guerra Mundial. Recomendaciones muy sencillas, ¿verdad? Pero súper útiles. Imagínense a alguien que ha estado en el campo de batalla. Porque no nos podemos imaginar lo que es una guerra. Hemos estado en guerras espirituales y fuertes. Y yo diría que es algo parecido, es algo muy parecido. La guerra espiritual yo creo que es todavía aún más fuerte. Pero vamos, yo como médico, bueno, recuerdo haber en el servicio de urgencias, haber atendido gente que llegaba atropellada, baleada, acuchillada. Bueno, cosas muy feas, ¿no? Si yo todo el tiempo hubiera estado pensando en eso y se me hubieran fijado esas imágenes, pues yo creo que cualquier médico de urgencias, porque los médicos de urgencias, el urgenciólogo, es el que más mal acaba de los nervios. Ansiedad. Yo conocí un urgenciólogo, él estuvo muchos años trabajando en la seguridad social allá en la capital del estado, en Puebla. Él trabajó pues prácticamente 28 años en urgencias. Y lo tuvieron que jubilar porque ya estaba todo casi en shock todo el tiempo el doctor, el médico, de tantas cosas que veía. Y era un tipo fuerte, yo me acuerdo de él, un tipo alto, fuerte, me refiero que llegaba alguien a urgencias, lo atendía rápido y muy bien, un excelente médico. Pero llegó a eso. Si una persona tan preparada no puede soportar tanta tensión, por eso recuerden lo de los soldados. Ahora, lo que hacían los psiquiatras en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a ver, pues no vamos a ir a pescar, o podemos ir a pescar, ¿no? Eso no es pecado, pero la idea es jugar a la pelota. La fotografía, tomar fotografías. Hay hermanos, yo conozco varios hermanos, que les gusta mucho la fotografía. Y luego me enseñan sus cámaras, me dicen, mire, Roy, es que tiene este lente y este otro. Yo ni le entiendo nada. Pero se ve que está emocionado el aj con su cámara. Y, mire, usted, voy a tomar una fotografía y a ver, mira, qué bonito. Ese tipo de actividades son preciosas, no se peca. Y entonces eso hace que se lleve mucha ansiedad. Entonces hagamos eso. Ahora, todos tenemos un celular y pues, todos los celulares traen para tomar fotografías. Tomemos fotografías. Muchas veces nos perdemos. Yo recuerdo haber ido con mi familia antes del confinamiento, fui a una plaza comercial en otra ciudad y había una fuente muy bonita, me llamó mucho la atención la fuente, porque el agua corría, muy bonita, muy estética la fuente, era una cosa, la gente pasaba y no veía ni siquiera esa fuentecita. Y yo le dije a mi esposa y a mi hija Leti, le digo,
qué bonita está. Entonces me detuve, saqué mi celular y empecé a filmar. Y muchas veces ya cuando acabo de trabajar como médico y como ROE también, me pongo a ver los videos. Y esa fuente como me gusta. Y tú dirás, pero eso es un chorrito, que ni cri. O sea, el chorrito, pero me gusta mucho y me relajo. Además el sonido del agua, y sí, no estamos en Shabbat, podemos hablar de esto, voy a conseguir una fuentecita de esas. Ven que hay a veces fuentes que nada más está el agua cayendo, no creo que sea muy cara, o sea, hagamos cosas así. Entonces, recordemos lo que recomendaban los soldados, los psiquiatras en la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos pasaban cosas terribles, experiencias terribles. Bueno, no estamos en la guerra, pero hay guerra espiritual. O sea, no estamos en la guerra física, al menos aquí. Entonces, hagamos lo mismo y entonces se te olvidarán las tribulaciones. Recuerdan, todos pasamos tribulaciones, todos tenemos problemas. No, Roé, es que usted no sabe, yo he sufrido mucho. Todos pasamos problemas, ¿o no? Todos. Entonces, si nos dedicamos a la palabra del Eterno, Yahshua, todo eso se va. En psiquiatría se le llama a lo que yo estaba mencionando, cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, tienes que trabajar, pero no con una obsesión, porque la gente que trabaja con obsesión es porque tiene una depresión y quiere tapar el hoyo así. Entonces, en psiquiatría nosotros le llamamos terapia de trabajo. De hecho, los jubilados, la gente que se jubila es la primera que se va para abajo en la salud. Y muchos jubilados son inteligentes y entonces empiezan a hacer cosas plásticas. Si el Eterno te dio a ti la agilidad en tus manos, en tu pensamiento, de hacer cosas plásticas, de pintar, de componer jalel, cánticos con guitarra, con piano. El piano de veras relaja muchísimo. Ahorita yo no lo he tocado, mi piano, porque hay una tecla que está desafinada, entonces se oye muy feo. Pero la idea es que todo eso calma cantidad. Yo me acuerdo de chamaco, de joven, muy jovencito, iba yo en secundaria. Tendría yo, 13, 14 años. Y empezaba yo como a ponerme, porque me gustaba mucho estudiar, pero sí ya estaba yo cayendo en una como obsesión. Hemos pasado todas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé a aprender a tocar guitarra. Y eso relajó mis nervios. La guitarra, pintar, tomar fotografías. Es decir, para los hermanos que están jubilados, eso es lo mejor, o sea, hacer cosas. Y desde luego seguir estudiando el Tanaj. Ahora, el trabajo debe ser prescrito como medicina. Y no me refiero nada más al trabajo secular, o sea, lo que estoy diciendo. O sea, tú vas a hacer algo plástico, vas a pintar, vas a componer algo, una jalel, un canto al Eterno, exaltaciones al Eterno, entonces eso que sea tu trabajo. El trabajo es sedativo de los nervios, por así decirlo. No me refiero a los nervios, no, de la ansiedad. O sea, el trabajo es sedativo para los nervios. La ocupación, la terapia ocupacional. Entonces, mantengámonos ocupados. Miren, ciertamente lo que es mejor como analgésico, ¿se acuerdan que algún día les expliqué que la saliva tiene unos analgésicos 5 veces más potentes que la morfina? No sé si se acuerdan de eso. Cuando la Keilah estaba abierta, hicimos ejercicios aquí. Les decía yo, a ver, ¿alguien tiene dolor? Sí, acumule saliva y manténgala ahí en la boca. Y entonces muchos empezaron a acumular saliva. Manténla ahí, y se iba el dolor. Y no era por sugestión, no, es que ahí está actuando el analgésico. Bueno, ahora, el mejor analgésico es mantenerse ocupado. ¿Cuántas personas llegan conmigo, por ejemplo, y me dicen, por ejemplo, si llega el paciente y llega otra con un acompañante, me dice,
doctor, mi familiar quiere consulta, pero me consulta primero a mí. A él le duelen las rodillas y a mí me duele más la cabeza, etcétera, etcétera. Sí, cómo no. Entonces me acuerdo que yo tenía unas pelotitas de plástico, así tranquilas, o sea, no duras, ¿verdad? Le daba una pelotita. Señor, ¿puede usted empezar a hacer así la pelotita? ¿Para qué, doctor? No, usted hágalo. Mientras yo consulto aquí a su familiar. Sí, el que llevaba mucho dolor en las rodillas. Y empezaba a hacer así la pelotita. Y entonces yo mientras le tomaba la presión al otro paciente, etcétera, ya después yo le decía, ¿cómo va el dolor? ¿Cuál dolor? Pues no decía usted que le dolían las rodillas. Ay, de veras, pues ya no me duelen. Estaba ocupada su mente en la pelotita. ¿Sí? O sea, el estar haciendo así, le digo, no lo deje usted de hacer. Métale la misma fuerza, no le afloje la fuerza. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí, ustedes son bien inteligentes. Entonces, el mantenerse ocupado es el mejor analgésico, inclusive el mejor anestésico. Hay médicos que no utilizan la hipnosis, lógico, pero utilizan la saliva para operar a sus pacientes. Me refiero, le dicen al paciente, acumule mucha saliva. Yo nunca me dediqué a eso, mejor preferí otros métodos más ortodoxos, digamos, ¿no? O sea, más, pero acumule saliva. Y operaciones de hernias en el vientre, etcétera, etcétera, cesáreas con la saliva. La mente es tan poderosa. Y a veces por cualquier cosa, como decimos, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Qué increíble. No me estoy refiriendo que esos médicos hipnotizaran a sus pacientes, no, con la pura saliva. De hecho, si quieren, a ver, ¿hacemos algo? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quieren? A ver, pongan un comentario si quieren que hagamos algo. Eso. A ver, acumulen saliva ahí. Vamos a hacer esto ahorita. No lo tenía yo programado aquí en el tema, pero acumulen saliva ahí. Eso es. Yo ahorita también ya empecé a acumular acá. Espero que no se me salga. Ni a ti tampoco. Eso. Muy bien, acumulen. Esperamos unos segundos. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, porque hasta agujas podemos meter. Ahora, agarra tu eso, así, mira. Estoy sosteniendo totalmente y no me duele. No te estoy mintiendo, no me duele. Ay, no me está doliendo. Hazlo, pero con la saliva en la boca. Eso. Aprieta más fuerte. Acumula más saliva. Más. No importa que se empiece a salir por la boca, no importa, por los labios. Ahora, después podríamos hacer otro experimento, pero ahorita no conviene porque puede haber niños y eso. Pero poner así y atravesar agujas. Y no se siente dolor. Es increíble lo que es nuestra mente. Entonces, bueno, pero me salí un poquito del tema, pero sí les va a servir. Entonces, cuando tengas un dolor, o la pelotita, o la saliva. ¿De acuerdo? Entonces, es que decía yo que es el trabajo, o sea, el estar ocupado más bien, es sedativo de los nervios. El mantenerse ocupado es lo mejor para la analgesia, o sea, como analgésico, como anestésico. Bueno, ¿qué debemos de hacer ante una situación como la que estamos viviendo? Hermanos preciosos, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach, tenemos que reconquistar la paz de nuestro espíritu. Por favor, tómenlo muy en cuenta y si quieren hasta anótenlo ahí. Y después hasta lo pondrías en tu recámara, en tu dormitorio. Tengo que reconquistar la paz de mi espíritu. ¿Cómo que un bicho? Y todo esto nos va a quitar la paz del espíritu, hermanos preciosos. No. Entonces anótenlo. Reconquistar la paz de mi espíritu. Porque se perdió. ¿Y por qué? Ahora, voy a hablar un poquito de los viudos y de las viudas. O sea, viudos, gente viuda que quedó viudo o viuda joven relativamente, no sé, 35 años, 40 años. A ver, los viudos y las viudas tienen que reconquistar su espíritu, amados hermanos, amadas hermanas en Yahshua Mashiach.
una manera de reconquistar el espíritu es dedicarse de lleno a sacar adelante a los hijos. Esto lo he venido enseñando desde hace muchos años con viudos y viudas. Estoy hablando de muchos años. Entonces, dedicarse de lleno a sacar adelante a los hijos quita la ansiedad y se reconquista la paz del espíritu. Para viudos y viudas, los hijos. Ve por tus hijos, amado hermano, amada hermana. Muchos quedan viudos y lo primero que hacen es querer volver a casarse. No es lo más adecuado. Yo no digo que no se pueda volver a casar, no, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es, ok, desgraciadamente murió tu esposo o tu esposa, lo siento, y oro por ti para que te dé fortaleza el Eterno en este momento, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, y es hecho por fe, aleluya. Y si tú te adentras de lleno a sacar a tus hijos adelante, porque a lo mejor tus hijos quedaron chiquitos, reconquistas la paz de tu espíritu. Porque lo que yo he visto es esto: cuando una persona se vuelve a casar de inmediato, estoy hablando de varias cosas, no funciona. Porque los hijos ya no van a tener la misma atención. 1, 2. Y si la nueva pareja no es la adecuada y empieza a maltratar a tus hijos, etcétera, etcétera, entonces háganme caso, hermanos viudos, hermanas viudas, háganme caso, bendito sea el abacados. Bueno, pero para todo, esta enseñanza es para todos. Reconquistemos la paz de nuestro espíritu. Es que prende uno el celular, bicho, 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 bicho. ¿Qué es eso? Y bicho por todos lados. Y entonces llega un momento que dices, ya, pero ese ya, no. O sea, nosotros debemos poner un alto. Lo que yo decía, no, momento, tú tienes el segundo boleto, a ti te toca que yo te atienda, es decir, me estoy repitiendo los pensamientos. No, ahorita te atiendo, estoy atendiendo esto. Y después de eso, ahora sí ya viene esto. Créame lo que lo he llevado a la práctica, porque si no, yo ya hubiera acabado loco. Atendiendo tantas cosas como médico y como Roe, no me quejo, el Eterno lo sabe, pero atendiendo tantas cosas hubiera yo ya acabado loco. Y mucha gente acaba hasta en el hospital psiquiátrico por no saber decir, momento, ahora sí, el que sigue, el que sigue. Hace mucho tiempo yo contaba varias cosas, tenía un programa de radio, aquí en una radiodifusora local, iba yo a platicar varias cosas. Creo que lo platiqué en un tema también con ustedes. Había un club donde llegaba mucha gente, pero la puerta era angosta, entonces se remolaba la gente, y entonces el dueño de ese club se le ocurrió, era un restaurante, se le ocurrió poner un lorito que decía, uno a la vez, uno a la vez. Bueno, ahorita vengo medio ronco, pero si hablas como lorito, hazlo, a ver, es uno a la vez, uno a la vez. Y entonces, cuando la gente empezaba el lorito, uno a la vez. Entonces decían, ¿de dónde viene esa voz? Ya veían que era un loro. Y obedecían al loro. Y entonces entraba uno a la vez. Igual en los pensamientos, amados. Y eso es lo mejor, algo de lo mejor para la ansiedad. Ahora, pongan atención. Tenemos que mantenernos activos. Eso sí, eso sí. Nada de que ya me jubilé y ya estoy viejo, no sirvo para nada, soy un inútil, me levanto a las 10 de la mañana. Nada de eso, nada de eso. Hay que mantenernos bien activos, jovencitos, jovencitas, maduros y ya los que somos de más edad, mantenernos activos. No hay tanto problema porque tenemos todo en nuestras manos gracias a Yeshua Mashiach. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien esto que voy a comentar. Es en las horas de descanso, escuchen muy bien, es en las horas de descanso que ataca el enemigo con 1000 pensamientos. O sea que en las horas de trabajo, hablando de los ataques del enemigo, del adversario, en las horas de trabajo no hay tanto problema, estamos ocupados. Pero es cuando descansa la persona, cuando el enemigo empieza a meter más pensamientos. Entonces en los momentos de descanso tenemos que estar ocupados.
sacando fotografías. No sé si me doy a entender, jugando a la pelota en los momentos de descanso. Porque ya lo dije, mente ociosa, taller de Satanás. Y Yahshua HaMashiach le reprenda. Mente ociosa, taller del adversario. Entonces no hay que darle oportunidad al enemigo. Entonces si estamos descansando, que sea algo productivo. Oiga, Rubén, entonces ¿a qué horas descansamos? No, tomar fotografías es relajante para los que les gusta la fotografía. Para los que nos gusta ver videos de chorritos, o sea, de agua, de fuentes, pues eso es descanso. No, o sea, no se está pecando, al contrario, nos estamos deleitando en lo que el Eterno ha creado. Entonces, ojo, mucha atención, amados, aquí en atención. Es ahí donde debemos de tener cuidado, o sea, en las horas de descanso, pues en las de trabajo estamos ocupados, pero que no se quieran atropellar los pensamientos, porque ninguna mente brillante puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, a ver, cuando no estamos ocupados, mucha atención, cuando no estamos ocupados, nuestro espíritu tiende a convertirse en un vacío. Y entonces no, hay que llenarlo rápido, con algo relajante, pero estar ocupados, sin que sea trabajo extenuante. No todo el tiempo vamos a salir a correr o andar en bicicleta o bicicleta fija para que más. No, sino estar relajados. Bueno, escuchen muy bien esto. Miren, la naturaleza siempre se va a apresurar a llenar cualquier vacío. O sea, la naturaleza del hombre, a eso es a lo que me refiero, a llenar cualquier vacío. Entonces, si hay un vacío de espíritu, hay que llenarlo. ¿Y qué mejor? Bendito es el nombre de Yahweh que con la Biblia. Yo me deleito mucho en la Biblia y hay inclusive muchas citas para guerra espiritual, lograr las victorias gracias a Yahshua HaMashiach. Entonces, las emociones, sabemos que la emoción número uno que invade el mundo, la gente, es el miedo. Otra emoción, el odio, la envidia, pero los tres son pecado. O sea, son pecado, pero son emociones. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, como mesiánicos, creyentes en Yahshua HaMashiach, pudiéramos tener eso? O sea, un mesiánico puro y verdadero no va a tener esas emociones de miedo, odio, envidia, etcétera, porque son pecado. Pero desgraciadamente, yo consulté hace tiempo muchos que se decían mesiánicos, y por nervios, dice, es que Roe, no, tu problema es la emoción. Tu problema es que todavía tienes miedo, odio o envidia. No, Roe, no, su lenguaje corporal ya lo delató rápido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener eso? Nosotros no podemos tener eso. Porque si no hay una llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, hermano, hermana, que eres nuevecitos, sean bienvenidos. Si no hay una llenura del Espíritu de Yahshua, entonces va a haber todo lo demás. O le servimos a Yahshua o se le sirve al mal. Nosotros le servimos a Yahshua, ¿verdad? Entonces, a ver, toda emoción que sea positiva. Recuerden lo de la glucosa con el alcohol. Pues el alcohol es tóxico. Llega la glucosa y lo saca. Igual, una emoción fuerte, grande, bonita, preciosa, de estar pensando cosas hermosas, que mejor que en el Eterno, saca todo eso rápido, se va. Bueno, ahora, las emociones pueden ser violentas y no violentas. Las emociones violentas son el miedo, el odio, la envidia, porque son pecado. Emociones no violentas, la fotografía. Perdón que haga yo repeticiones, pero es muy importante eso. Ver videos agradables, etcétera, etcétera. Hay que reírse mucho. Si no se ríe uno mucho, esos religiosos me chocan. Los que son religiosos me chocan. Es un decir, no es grosería aquí en México, no sé en otro país. Pero esos que están todo el tiempo golpes de pecho y son re hipócritas. No, o sea, hay que reírse de cosas sanas. De cosas sanas, pero hay que reírse. Y si es posible, a carcajadas. Porque la risa se lleva la ansiedad. La risa, que es el buen humor, es una emoción. Y es una emoción grande. Y si hay algo mal ahí, ¡pum!, llega y se lo lleva. Entonces hay que frecuentemente reírse. La gente se ríe de majaderías en el mundo, de chistes de doble sentido y leperadas. Nosotros no. Pero hay que reírse mucho.
Entonces, todos esos malos pensamientos de preocupación, me refiero, se irán con la risa. O es otra emoción, el buen humor. Bueno, ahora, un K2, un santo, una santa, como ustedes, amadas hermanas, nuestros pensamientos y nuestras emociones son pacíficos. Nosotros buscamos siempre la paz. Shalom, ¿o no nos saludamos así? Shalom, paz. Shalom ubraja, paz y bendición. Entonces, nuestros pensamientos son pacíficos, son felices. O sea, debemos de irradiar eso, no debemos de irradiar otra cosa. Tengamos mucho cuidado, ojo, atención a lo que voy a decir, cuando se termine el día. Cuando se termine el día de trabajo, hay que tener cuidado. Porque decía yo que en las horas de descanso, cuando llegamos es cuando empieza a atacar el enemigo. Porque no está ocupado nuestro pensamiento no sé, en tu profesión, en tu oficio, en tu trabajo, si eres comerciante, ahí estás ocupado. Pero en el descanso, cuidado, mucho cuidado. Entonces, desde muy joven, yo lo que hacía era, acababa yo de operar o las consultas y esto y todo otro, corriendo para acá y para allá. Llegaba yo y a cenar con mi esposa. Porque mis hijas eran demasiado pequeñitas, entonces al cenar con mi esposa llegaba yo muy tarde, a cenar con mi esposa. Pero esas cenas de intimidad, o sea, de amor, a mí me gustaba mucho que me hiciera mi esposa y hasta la fecha. Frijoles refritos, no sé si se conozca en otro país. Y hay yo no como mucho picante, pero hay unos chilitos que aquí le llamamos chiltepines. Sí, miren, aquí los ajín que me están ayudando ya empezaron como a salivar. Y entonces agarraba yo mi tortilla y me decía mi esposa, ¿cómo te fue, hijo? Bien, muy bien. Y agarraba yo mis frijolitos. Vámonos. Mira, aleluya. Ya se te antojó. ¿Te das cuenta? Esa emoción, ¡pum!, se llevó. ¿De qué estabas preocupado? Ya, Roé, no me acuerdo. Pues estabas preocupado, ya se te fue. Y entonces me daba mi vaso de leche calientito, sobre todo en época de frío y todo eso. Y luego ya a orar. A orar. Nos damos el besito de las buenas noches y luego a orar. Porque es en ese momento que va a empezar a atacar el enemigo. Atención, amados preciosos. En los momentos ya de descanso. Bueno, ahora, qué mejor que leer la Biblia en la noche. O inclusive si te sabes salmos de memoria, dilos. Ayuda a otros. Ayudemos a otros. Leamos la Biblia. Sirvamos en la congregación. Roy, pero está cerrada. Tienes tu internet, o sea, tienes tu Facebook, tienes tu WhatsApp, puedes ayudar a mucha gente. Vas a ver cómo ayudando, aconsejando a otros, te olvidas de ti mismo. Te olvidas de ti mismo. Y es que realmente lo que dice Yahshua, pues Él es sabio, Él es el Rey de Reyes, bendito es su nombre y lo esperamos pronto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si damos, entonces después venimos nosotros. Pero nosotros nos amamos, sí, nos amamos, nos cuidamos. Pero a eso se refiere Yahshua, a dar, que nos demos en el tiempo. La gente casi no tiene tiempo para dar. Nosotros sí debemos de dar tiempo. Entonces puedes ministrar por Skype ahora, o sea, videollamada, tantas cosas, y vas a ver, estás ayudando a la hermana, tú que eres mi hermana, estás ayudando a otra hermana nuevecita, un alma. Ya te olvidaste de tus problemas, estás ayudándola. Y tu hermano estás ayudando a otro hermano nuevecito, que hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, enseñarle a orar, cómo se lee la Biblia, etcétera, la Torah. Y entonces te olvidas de tus problemas. ¿Por qué? Por el punto número 1 que dije, ayudar a los demás. Ahora, toda clase de posibilidades ridículas agranda los pequeños errores. Anoten esta frase, se las voy a dictar. Toda clase de posibilidades ridículas agranda los pequeños errores. O sea, tú cometiste un error y yo cometemos errores a cada rato, pero a veces cometemos un error. ¿Se acuerdan del tema el café derramado? Véanlo, es un video aquí en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, toda clase de posibilidades ridículas agranda los pequeños errores.
Se cayó el vaso de leche. Ya, qué pena, manché el mantel, manché esto. Entonces, la emoción negativa está ganando terreno en algo que no fue tan serio. Todos cometemos errores. Y ¡pum! Regamos el café, el chocolate, la leche, el agua, el té. Uf, ¿qué es eso? ¿Qué cometí? Etcétera, etcétera. Y empieza a crecer la emoción negativa, preocupación y ansiedad por algo pequeñito. Sí, se siente uno apenado, más si está uno entre hermanos o entre personas conocidas, pero que no pase de ahí ya, pues, no, ya se cayó o que vamos a exprimir el mantel y nos lo vamos a beber, o sea, no. Bueno, entonces sí son posibilidades ridículas, posibilidades de decirme soy un tonto, soy un inútil, ¿cómo pude hacer eso? Soy un burro, ¿cómo puede ser? O sea, eso es a lo que me refiero, posibilidades ridículas. Un consejo, ocupemos nuestro tiempo, ocupa tu tiempo, porque haciendo esto, todo lo que yo he ministrado, no tendrás tiempo para la preocupación o la pena. La pena, no me refiero a aquel que es, no sé si en otros países se entienda, hermanos preciosos, la pena, aquel que es, que como que se avergüenza de todos. Aquí decimos el que se chivea, porque los chivos hacen así. Se hace así como, pero vamos, la idea es que estemos ocupados y entonces la pena, pero me refiero de la pena, decir, ¿cómo pude tirar el café? Qué tonto soy. Y luego como que le aumentamos, ¿no? Ay, perdóneme, soy muy tonto. Sí, ya nos dimos cuenta, pero ¿cómo? O sea, ya no te eches más. No, ya, se acabó, ya, ahí quedó, ya. Ahora, yo pienso esto para mí, espero que ustedes también, estoy seguro que también lo van a pensar, que mi vida sea útil, que mi vida sea útil, no para orgullo, no, que mi vida sea útil. O sea, ser útiles, que sirvamos para algo, como ahorita los amados ahí, que somos un puñito chiquito, que me están ayudando a transmitir, a traducir, hermanos, hermanas. Entonces, que nuestra vida sea útil para nosotros, bueno, en primer lugar para el Eterno, Yahweh, para nosotros y para los demás. Hoy la mayoría de la gente está padeciendo parálisis del alma, ni siquiera parálisis facial, parálisis del alma por el miedo. Y es que ahora con todo esto del internet y todo lo del bicho y todo, entonces muchos hermanos que tenían miedo ahora ya no lo van a tener. Vas a repasar este tema 10 veces o más. Mucha atención, mucha atención, por favor. Miren, como la polilla, no sé cómo se diga, destruye la madera de los muebles, así es la acción de los malos pensamientos. Y no me refiero a malos pensamientos en cuanto a pecado, eso pues ya está reprobado, ¿no? Pero es como la polilla, que destruye la madera de los muebles, los malos pensamientos así. Entonces me refiero a los malos pensamientos de qué inútil fue, qué inútil fui, cómo pude tirar el café, pero qué tonto soy. Y luego se llega todavía a la casa, ay, hice el ridículo. Ya pasó, no, pero es que hice el ridículo, estaban ahí otras personas y yo tiré el café y ¡pum! Flagelarse otra vez, vámonos. Eso le gusta al enemigo, pero a ti no te debe gustar. Entonces, la polilla destruye los muebles por dentro, es lo mismo. No se nota que haya polilla, pero empezamos a ver ya el resto de madera ahí, los malos pensamientos. Entonces, ¿qué hace la polilla? Deja grandes huecos dentro de la madera. Atención, la polilla deja grandes huecos dentro de la madera. La preocupación deja grandes huecos en el alma. ¿Quién la está llenando?
Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Lo echamos fuera en nombre de Yahshua HaMashiach. Tiene que estar el Ruach HaKodesh. Y ni siquiera tiene que haber huecos. Porque la polilla destruye. ¿Y qué dice Yahshua? ¿Para qué vino el diablo? Robar, matar y destruir. En Mateo 11, 28 en adelante, no abran su Biblia, ahorita lo van a buscar después del tema. Venid a mí todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar en su paz, en su shalom. Todos estos consejos que yo te estoy dando los saqué de la Biblia. Hay muchas citas. Entonces, a ver, no tiene que haber huecos en tu alma. No tiene que haber huecos. No, tiene que haber fuerza de voluntad para hacer las cosas y decir, en Yahshua lo voy a lograr. Entonces pon a trabajar tu poder de acción